Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión de Navidad y celebrando este día tan especial, ¿verdad? Cuando pensamos en la Navidad, pues pensamos en un montón de tradiciones, en un montón de símbolos, en un montón de tópicos, y cada uno tiene sus preferidos, ¿verdad? Hay gente que le encanta ver las luces, hay gente que le encanta ver la nueva programación de televisión, hay gente que para ella la Navidad empieza con la lotería, gente que le encantan también los villancicos de Navidad. Parece que eso es raro, pero hay gente que le encanta. A nuestro grupo de Conexión de Bouzas le encantan los villancicos y alguien se ríe por ahí, hay vídeos para constatarlo. Tuvimos una reunión esta semana donde cantamos algunos villancicos para animarnos, para entrar en ambiente, pero antes de cantarlos diseccionamos alguno que otro. Empezamos a revisar los villancicos y entramos como en una crisis porque hay algunos que no hay por dónde cogerlos. No sé si está Priscila por ahí, pero entre ella y yo tuvimos un debate acerca de campana sobre campana. Y sobre campana, asómate a la ventana y verás al niño en la cuna. Y luego campana sobre campana, y sobre campana 2, asómate a la ventana y verás al niño Dios. Y campana sobre campana, y sobre campana 3, y verás al niño nacer. Pero ¿qué quedamos en la campana 1? ¿Que el niño dónde estaba? ¿En la cuna? ¿Qué pasó con el niño? ¿Que volvió otra vez a la barriga? Es verdad que los villancicos hay que diseccionarlos un poco, ya sabéis, el de la Virgen María se está peinando entre cortina y cortina, y yo creo que en Navidad la Virgen María está dando a luz poco tiempo para peinarse, ¿no? Y entre cortina y cortina está en un establo. A ver, pensemos en esto de los villancicos, Bueno, cuando ves el estribillo, pero mira cómo beben y vuelven a beber, uno entiende un poco que a lo mejor se le fue la mano y lo de la letra se le descontroló, ¿verdad? Así que los villancicos, a gente le encantan los villancicos. Hay gente que le encantan los villancicos. A otros, a los niños sobre todo, les encanta Papá Noel. Otros somos más de los Reyes Magos. Cada uno tiene su tradición preferida. Yo tengo una que a mí es la que más me apasiona, la que más me conmueve, y cuando la escuchéis seguramente vais a pensar mal. A mí la tradición que más me gusta es la de volver a casa por Navidad. Y sé que muchos ya pensáis, sí, tú vuelves por Navidad, vuelves todos los domingos, vuelves todos los lunes, vuelves siempre que puedes. Pues no te quieres perder los banquetes de señora Isabel. Y es verdad, pero sí, también es verdad que a mí me conmueve el volver a casa por Navidad. En serio, yo viví 15 años fuera de Vigo y creo recordar, mi madre no está, ella seguro que lo sabe, lo tendrá apuntado, pero en esos 15 años yo solo fallé un año a la Navidad en casa. Solo fallé un año y fue porque no pude escaparme del cuartel, no me dieron permiso. Pero volví todos los años, y es una de las tradiciones que más me conmueven, que más me gustan. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí me gustaba y me emocionaba especialmente ver que se acercaba la fecha y que tenía que comprar los pasajes, los billetes de avión, de autobús, de tren, tenía que pelearme porque siempre había problemas, ¿verdad?, para viajar en esas fechas. Me emocionaba el hacer la maleta, decirle a todos, me vuelvo a casa. Era una sensación, y sigue siendo para mí una sensación muy especial, la tradición de volver a casa por Navidad. Pero justamente la emoción y la ilusión no me la generaba tanto la celebración, porque una vez llegado a casa uno se encontraba con la realidad, y la realidad muchas veces es lo que dice Sole, que esos días uno echa en falta algunos, que muchas veces alguno falta o alguna cosa falta, hay alguna tensión, y los días de la celebración no son tan brillantes o no responden tanto a la ilusión que nos habíamos hecho. Pero sí es verdad que a mí la ilusión de volver siempre es algo que me emociona. No sé si a alguno más le gusta esta tradición de volver a casa por Navidad, y no sé si puede entender lo que yo estoy transmitiendo, la ilusión de volver. La ilusión de
vuelvo a casa y vuelvo al reencuentro, vuelvo al hogar. Muchas veces nos viene esa imagen que contaba Sole, vuelvo a ese ambiente de infancia, aunque luego pues nos encontramos con la realidad. Y justamente yo creo que esta tradición es una de las que mejor ilustran el propósito de la Navidad. La tradición de volver a casa por Navidad, yo creo que es una de las tradiciones que mejor encarnan el propósito de estas fechas. Y por eso el mensaje que yo quiero compartir con vosotros es: vuelve a casa por Navidad. ¿Sabéis? Una de las historias, de las parábolas que contó Jesús, una de las más famosas, si no la más famosa de ellas, habla acerca de esto. Habla acerca de volver a casa. ¿Cuál es esa historia? La historia del hijo pródigo, que es una de las historias más conmovedoras, más bonitas, más conocidas. Es una historia que se denomina el Evangelio dentro de los Evangelios. Y a mí me gustaría que meditásemos hoy en esta parábola y que la leyésemos en clave de Navidad. Casi siempre la leemos para aplicarla a personas que han estado en la iglesia y que un día se fueron. Pero hoy a mí me gustaría leerla en clave de Navidad, porque yo creo que no solamente tiene esa aplicación es una historia que habla de personas que estuvieron y que luego se fueron. Yo creo que es una historia que tiene también la aplicación acerca de las fechas que estamos viviendo y acerca del tiempo de Navidad. Y me gustaría que me acompañaseis, si queréis, al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Voy a hacer una lectura rápida. Yo sé que es una historia tan conocida que no necesitaríamos casi ni leer, pero la vamos a leer. Dice así: Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, que le mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en su mano y cálcenle los pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia del hijo pródigo que todos conocemos, ¿verdad? Es la historia de un padre que tenía 2 hijos y que el menor de ellos ya estaba cansado de vivir bajo la autoridad de su padre, tenía ganas de vivir la vida a su manera, estaba lleno de autosuficiencia y quería vivir la vida independiente, quería experimentar la vida a tope. Quería disfrutar del mundo, quería disfrutar de vivir por su cuenta, y tomó una decisión. Tomó la decisión de pedirle al padre su herencia, sin importarle cómo esto le sonaría al padre. Como hijo menor le correspondía 1/3 de los bienes de su padre, pero esta herencia él la podría disfrutar a partir de que el padre muriese. A nadie en aquella época se le ocurriría tener al padre en vida y pedirle su parte de la herencia. Eso era como decirle al padre: mira, papá, estás tardando en irte al otro barrio. Estoy cansado, estoy esperando, no veo el día que te mueras.
Y al hijo menor no le importó cómo le sonaría al padre lo que iba a hacer. Él dijo, me tengo que ir, quiero irme, quiero vivir independiente. Y tomó la decisión de hablar con su padre y de decirle esto: padre, mira, yo no sé cuándo te vas a morir, pero yo ya estoy cansado, por favor, dame lo que me pertenece. Y el padre debió de decir, mira, yo no quiero retenerte por la fuerza, yo no quiero a mi lado a nadie obligado. Así que repartió la herencia a los dos, como diciendo, si os queréis ir, ahí tenéis, yo no os quiero por la fuerza. Y el hijo menor cogió la parte de la herencia que le correspondía, eran tierras, eran ganado, aquello que tanto le había costado ganar al padre. Él lo cogió y lo capitalizó, lo vendió, seguramente lo mal vendió delante de su padre. Y cogió el dinero que le dieron por aquellas propiedades. Y se fue a la sastrería y se compró la túnica más elegante. Y después de ir a la sastrería se fue al concesionario y se compró la mula de moda. Se vistió la túnica, se subió a la mula y se fue a la provincia apartada. Y se fue a un país lejano, dicen algunas traducciones. Y en aquel país lejano vivió a todo tren con aquel dinero. Se hospedó en un hotel y empezó a celebrar fiestas y todo corría de su cuenta. Y malgastó toda aquella herencia hasta que se quedó sin nada. Y cuando se queda sin nada, de repente se produce una hambruna, una hambre brutal en aquel país donde él se encuentra. Y para salir adelante no le queda otra que vender la túnica, que vender la mula, que vender el sello que tenía en el dedo. Y lo vende todo, pero aún así no es capaz de seguir adelante y ahora tiene que buscar trabajo. Y se esfuerza todo lo que puede por encontrar un buen trabajo, pero las cosas están mal. Y lo único que consigue, y forzándolo él mucho, es que un ciudadano le permita ir a cuidar sus cerdos. ¿A cambio de qué? Posiblemente a cambio de tener un techo en el que resguardarse. Porque si te fijas, ni comida le daban. Ni comida le daban. Y en medio de esta situación, en medio de esta necesidad profunda, que le despertaba hasta deseos de comer la comida de los cerdos, ¿verdad? En medio de esa situación sufre un ataque de nostalgia. Y en su mente viene la imagen de cuando él vivía en la casa del padre. Y recuerda al padre y al hermano mayor. Y recuerda a los esclavos. Y recuerda a los jornaleros en la casa de su padre. Y los recuerda hablando entre ellos, bromeando, riéndose a carcajadas. Y recuerda que allí nunca falta comida en los platos. Y entonces se dice a sí mismo: en la casa de mi padre ni los jornaleros pasan hambre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Y yo creo que más tarde o más temprano, cuando estamos lejos, sufrimos este ataque de nostalgia. Todos nosotros, cuando estamos lejos, más tarde o más temprano, anhelamos regresar al calor del hogar. Más tarde o más temprano, yo no sé cuánto tiempo había pasado, pero seguramente al principio ni pensaba en aquel lugar donde había salido, pero llegó el momento, llegó la ocasión en la que anheló regresar. Fíjate, hemos vuelto ahora de un país lejano, estuvimos 15 días en Brasil, Paul y yo, y salimos para allá con una expectativa brutal y salimos súper emocionados con todo lo que íbamos a vivir y pasamos los primeros 10 días de aquí para allá y contentos, ilusionados con lo que estábamos viviendo, pero ya después de 10 días, cuando ya nos faltaban 5 días para volver, nos fuimos a Salvador de Bahía y allí nos recibieron de 1000 amores.
Nos recibió la familia política de Poli de mil amores. Nos habían comprado hasta un colchón viscoelástico que lo íbamos a estrenar nosotros. Y sabéis, aquel colchón se convirtió en el lugar más turístico de Bahía para nosotros, porque ya estábamos cansados. Porque nos decían, os vamos a llevar aquí y allá, y nosotros, qué bien, fenomenal, por dentro orando, Señor, danos fuerzas. Porque uno, cuando está de viaje en un lugar lejos, ¿verdad?, a veces le pasa esto, que aunque te atienden de mil amores, uno no se encuentra descansado, ¿verdad? Aunque teníamos un colchón viscoelástico, estábamos echando de menos cada uno de los muelles de nuestro colchón. Y no solamente eso, yo creo que cuando uno está en un país lejano, uno se siente un tanto perdido y un tanto desorientado también. ¿Sabéis lo que pasó cuando estábamos allí, verdad? Que llegaron unos turistas italianos y ellos se perdieron, el GPS los metió en una favela y sabéis cómo terminó el asunto, ¿verdad? Porque en el país lejano es fácil estar perdido. Y yo creo que en alguna medida yo también, Poli no, que sabéis que es de allí, pero yo me sentía un tanto desorientado geográficamente y culturalmente. Y a veces en las conversaciones yo veía que todos se reían y yo decía, ¿de qué se ríen? Y ponía cara de circunstancia. Y decía, pues si se están riendo de mí, que lo pasen bien, pero... Y uno también cuando está en un país lejano se siente solo. No nos dejaron ni un minuto solos. Nos acompañaban todo el tiempo, de aquí para allá. Pero hubo un momento, curiosamente, casi al final del viaje, que alguien de la iglesia me mandó un mensaje para saludarme, para decirme cómo te va y para decirme te echo de menos. Y aquellas palabras atravesaron mi corazón de una forma muy curiosa que me hizo darme cuenta lo mucho que uno necesita tener gente que le echa de menos. Lo mucho que uno necesita saberse importante para alguien. Saber que si falta hay gente que le echa de menos. Y cuando uno está en un país lejano se siente así. Se siente cansado, se siente desorientado, se siente solo. Y en medio de esta situación, lo que anhela y lo que viene a su mente que es regresar. Y muchas veces lo mejor del viaje se vuelve el regreso a casa. El regreso al hogar. Más tarde o más temprano, cuando estamos lejos, todos anhelamos regresar. Y yo creo que el hijo pródigo se sentía un poco así. Yo creo que se sentía cansado de tener que luchar por salir adelante. Yo creo que se sentía perdido. Si no geográficamente, yo creo que sí se sentía perdido identitariamente. Yo creo que sí había perdido parte de su autosuficiencia. Yo creo que sí había perdido parte de su autoestima. Yo creo que sí había perdido su dignidad. Era judío. ¿Qué hacía un judío? Cuidando cerdos, ¿verdad? Yo creo que él sentía esta pérdida en su interior. Y no solamente eso, yo creo que él se sentía solo. Y si te pones a mirar bien la historia, te das cuenta que él estaba rodeado de personas que le eran hostiles. Él quería llenar su barriga de algarrobas y nadie le daba. Nadie se compadecía de él. Y en medio de esa situación decide regresar. Sabe que la ha liado parda, ¿verdad? Sabe todo lo que ha hecho. Sabe lo que le ha dicho a su padre, sabe lo que ha hecho con la herencia, sabe cómo la ha malgastado, sabe la situación que se encuentra, sabe que tiene que buscar una buena disculpa para presentarse en casa y entonces empieza a pensar y a elaborar un discurso. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Elabora el discurso y dice: bueno, ya lo iré puliendo por el camino. Y se pone de regreso, en marcha de regreso a casa. Y va reflexionando sobre el discurso que va a contar. Y justo por fin llega a la hacienda, a la granja de su padre, y allá a lo lejos divisa la silueta de la casa. Y desde la casa el padre le divisa
a Él desde lejos, ¿verdad? Y cuando el Padre le ve venir en un acto, yo creo que ridículo, el Padre se echa a correr en dirección al Hijo. Era ridículo. Ningún anciano se levantaría la túnica y dejaría ver sus pantorrillas para ir corriendo a algún lugar. Era un acto humillante. Pero a aquel padre le dio igual humillarse con tal de recibir a su hijo de vuelta. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que esto es una figura cristológica, porque el Padre nos vio desde lejos y corrió a través de Jesucristo hacia nosotros. Jesucristo se humilló hasta lo sumo para podernos alcanzar. Y ahora por fin este Padre lo alcanza y lo primero que le hace es abrazarlo y es besarlo. Y aquí el Hijo comienza su discurso, ¿verdad? Y le empieza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre le dice: cállate, no es momento. Y el Padre comienza a darle órdenes a sus siervos. Y les dice: preparad el baño, rasuradlo y ponedle la mejor ropa. Y que descanse un rato y que no se preocupe, porque de seguro ha de estar cansado. Lo siguiente que le dice a sus siervos es: ponedle el sello en su dedo. ¿Qué es el sello? Es la marca de la familia. Y sandalias en sus pies, porque los que iban descalzos eran los esclavos. Y que recupere su identidad de hijo y de miembro de esta casa. Y rápidamente: matad al becerro gordo, matad al becerro Agnus, al mejor matadlo y haced un buen churrasco y traed gente y haced una fiesta para que él se sienta bienvenido, para que él disfrute de la abundancia del hogar. Y a mí me asombra esta historia y me maravilla esta historia. Y yo creo que esta historia es la historia de todos nosotros. Yo creo que en esta historia estamos representados todos nosotros. Está representada toda la humanidad. ¿Sí? ¿Sabes? La Biblia comienza con un exilio. Si te fijas, la primera pareja fue exiliada de su hogar. Adán y Eva se criaron en el Edén. Pero en un momento Eva decidió ser autosuficiente, quiso ser como Dios. Tomó del fruto que le era prohibido y le dio a su pareja Adán. Y por causa de este hecho ellos tuvieron que irse de casa y vivir lejos del hogar. Pero la historia no se queda ahí. Después de Adán y Eva tenemos la historia de Caín, que tras matar a Abel, ¿qué le pasa? Es condenado a vagar errante, lejos de casa, lejos de su hogar. Después de Caín tenemos a Abraham, que vivió como extranjero en la tierra, exiliado, lejos de su hogar. Después de Abraham tenemos a Jacob, que también tuvo que dejar su casa y vivir lejos de su hogar. Y después de Jacob tenemos a José también. José se tuvo que ir lejos y vivir exiliado. Y con Jacob y con José tenemos a todo el pueblo de Israel viviendo en Egipto. ¿Dónde? Lejos de su casa, lejos de su hogar. Y por fin, cuando salen de Egipto y vuelven a Canaán, al cabo de los años, ¿qué pasa? Vuelven a ser exiliados. Y es como que la historia que Dios se esfuerza por contarnos a través del Antiguo Testamento es que la raza humana vive exiliada. Todos nosotros vivimos exiliados, lejos del hogar. Y más tarde o más temprano
vamos a anhelar regresar. Más tarde o más temprano vendrá a nuestro corazón el deseo de volver a casa donde hay abundancia de pan. Fijaros en este cuadro, no me he vuelto aficionado a la pintura, pero este cuadro es muy curioso, es un cuadro de Rembrandt, es posiblemente el último cuadro que pintó Rembrandt, es uno de los cuadros más conocidos de Rembrandt y se titula El regreso del hijo pródigo. Y cuando estaba estudiando la parábola me encontré con el cuadro y me llamó mucho la atención la historia que hay detrás de él. Quizás alguno la conoce, yo no la conocía, la fui descubriendo y me pareció muy llamativa. Este cuadro posiblemente sea el último que pinta en su carrera. Rembrandt era holandés, en Holanda floreció la Reforma y se conocían las historias bíblicas y Rembrandt pintaba historias bíblicas. Y 30 años antes de pintar este cuadro, él había pintado al hijo pródigo. Había pintado un cuadro que se llama El hijo pródigo en la taberna. Y este cuadro lo pintó en su mayor esplendor, cuando estaba casado con la mujer de su vida, cuando era uno de los pintores más famosos de su época, cuando le iba bien económicamente, cuando tenía prosperidad. Él pintó el hijo pródigo en la taberna, que curiosamente era un autorretrato. En ese cuadro aparecía su persona y aparecía su mujer sentada sobre sus piernas, en una taberna que se parecía mucho a un prostíbulo. Y en su mano él mantenía una copa llena de vino. 30 años antes había pintado al hijo pródigo en la taberna, alejado de la casa del padre. Y ahora, 30 años después, Rembrandt se encuentra en la época más baja de su vida. Ha perdido a su mujer, ha perdido a sus hijos, ha perdido su fama, ha caído en descrédito, ha caído en bancarrota y ha tenido que vender todas sus propiedades. Y en medio de esa situación, él pinta este cuadro. Pinta al hijo pródigo de regreso a la casa de su padre, de regreso a la casa de la abundancia de pan. Y lo curioso que tiene este cuadro, y lo que a mí me llama más la atención, es que este cuadro no responde a ningún encargo. Nadie se lo pidió, nadie le dijo que lo pintase. Lo pintó como una expresión de algo que él sentía en su corazón. Fue algo que él quiso pintar. Y yo creo que con esta pintura él estaba expresando este sentimiento de anhelar regresar a casa y al hogar. Yo creo que todos nosotros, más tarde o más temprano, anhelamos regresar. Más tarde o más temprano. Y muchas veces son en estas épocas, en las épocas de Navidad, cuando afloran estos sentimientos, estos ataques de nostalgia, estos deseos de volver al hogar y recuperar esa abundancia de pan y vivir esa paz, esa armonía y esa alegría, ¿verdad? Y muchas veces nosotros volvemos con toda esa ilusión a nuestra casa, buscando encontrar ese descanso, buscando encontrar esa seguridad, buscando encontrar esa compañía, pero como decíamos al principio, cuando llegamos de repente la realidad no termina de satisfacer el anhelo que hay en nuestro corazón. Las Navidades no terminan de ser esa época de paz, de armonía y de alegría que anhela nuestro corazón. No sé si os ha pasado, pero muchas veces esto es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que la casa que nosotros anhelamos
no es física. El hogar que nosotros anhelamos no es físico, es espiritual. Yo creo que el anhelo que siente nuestro corazón es el anhelo de volver al lugar que Adán y Eva perdieron. El anhelo de volver a la presencia de Dios. Allí es donde está la verdadera abundancia. Allí es donde está la verdadera paz, alegría y bienestar. Y por eso, aunque encaramos las reuniones y las celebraciones con toda la expectativa del mundo, muchas veces estas celebraciones no terminan de cubrir ese anhelo y ese deseo que hay en nuestro corazón. ¿Sí o no? Quizás solo me pase a mí. Pero fíjate, la primera Navidad, la Navidad más auténtica, la Navidad original, ¿dónde fue que se celebró? ¿Alguien sabe? En Belén, curiosa palabra, una palabra hebrea compuesta por dos sustantivos, Bet, casa, lehem, pan. La Navidad auténtica y original se celebró en la casa de pan. ¿Casualidad? Yo creo que no. Yo creo que Dios lo dispuso así. Dispuso ese lugar, casa de pan, porque allí iban a hacer uno que se autodefiniría el pan de vida. El pan de vida. Porque lo que anhela nuestra alma, el pan que anhela nuestra alma, es el que ofrece Jesucristo. El descanso que anhelamos, la paz que anhelamos, la compañía que anhelamos, la alegría, la seguridad que anhelamos, se encuentra en la casa de pan en Belén y se llama Jesucristo. Él es el pan de vida. Este Jesús dijo de sí mismo que Él era el camino. ¿El camino a dónde? El camino a la casa del Padre. Jesús dijo de sí mismo que Él era la puerta. ¿La puerta a dónde? La puerta a la abundancia que anhela nuestro corazón. Y es por eso que yo creo que esta parábola nos habla de la Navidad. Nos habla de Belén, nos habla de Jesucristo. Nos habla de la vuelta a casa, de la vuelta al hogar. Nos habla de un reencuentro con el Padre. Nos habla de la verdadera paz, de la verdadera seguridad, del verdadero gozo, de la verdadera abundancia. Eso se encuentra allí en Belén, se encuentra en Jesús. Para esto nació. Y por eso cuando Él termina su vida allí clavado en la cruz, Él grita: Padre, Padre, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? Porque Cristo sufrió el desamparo para que tú y yo pudiésemos ser recibidos como hijos, para que tú y yo pudiésemos llegar a casa del Padre, para que tú y yo pudiésemos regresar al hogar. Amén. Fíjate lo que dice Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos, a fin de que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, a fin de que nosotros pudiésemos regresar a la casa de la abundancia de pan. Amén. 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 Esto es la Navidad. La posibilidad de volver a casa. La posibilidad de volver al hogar. Me gustaría que el grupo de música pasase aquí. Vamos a terminar cantando una última canción. Pero yo creo que este es un buen momento también para reflexionar sobre nuestra situación. Yo creo que más tarde o más temprano todos nosotros anhelamos
Anhelamos volver a casa, anhelamos verdadero descanso, anhelamos seguridad, anhelamos verdadera compañía, anhelamos verdadera felicidad. Y esto es lo que te ofrece la Navidad. Esto es lo que te quiere ofrecer Jesucristo. Y a mí me gustaría que, si tú anhelas esto, si tu corazón desea esto, hoy tú puedas acercarte a Belén. Hoy te puedas acercar a Jesús. Hoy puedas vivir la verdadera Navidad. Y ahí donde estás me gustaría que inclinases tu cabeza. Si tú no tienes la seguridad en tu corazón de haber depositado tu confianza en este Jesús del que hemos hablado, si tú en tu corazón tienes este anhelo de encontrar descanso, encontrar seguridad, encontrar verdadera compañía y verdadera felicidad, yo te quiero animar, invitar y guiar a los pies de ese Jesús, que es el camino a casa, que es el camino al hogar. Si tú quieres hoy poner tu confianza en Él, si tú quieres hoy regresar, puedes hacerlo a través de una sencilla oración, donde le expresas este deseo a Dios. Dile así, ahí donde estás: Padre, en esta tarde yo quiero volver al hogar. En esta tarde yo quiero poner mi confianza en ti, Jesús. Yo quiero aceptarte en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Yo quiero pedirte que a partir de hoy tú me hagas un hijo de Dios. A partir de hoy tú me permitas experimentar ese descanso, esa seguridad y esa compañía que tú nos ofreces a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor y gracias por lo que representa la Navidad. Amén. Amén. Antes de cantar, a mí me gustaría que si alguien ha hecho esta oración por primera vez, alguien que no está bautizado, que no es miembro de la iglesia, alguien que no ha hecho nunca esta oración recibiendo al Señor en su corazón, si tú la has hecho, me gustaría ver tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano y no te avergüences. Aprovecha este día tan señalado, este día tan especial. ¿Alguien más ha hecho esta oración? Los que levantasteis la mano, me gustaría hablar con vosotros ahora al terminar la reunión. Pero a mí aún me gustaría animar a aquellos que quizás, siendo miembros de la iglesia, siendo parte de la casa, se han deslizado, se han distanciado y están alejados. Muchas veces pasa, uno no sabe cómo, pero se va concediendo licencias y hay un momento en el que ve la casa del Padre muy lejos. Y a veces más tarde o más temprano anhela regresar. Y si esta es tu situación, a mí también me gustaría animarte a que hoy decidas aprovechar esta Navidad. Hoy decidas volverte a Cristo. Hoy decidas volver al hogar, donde hay descanso, donde hay abundancia, donde hay felicidad. Toma esta decisión, no lo dejes pasar. Es la decisión más sabia que hoy puedes tomar. Vamos a levantarnos, vamos a cantar.